¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Fracciones decimales y no decimales. Nuestro resumen dice así: identificarás los tipos de fracciones y decimales. Recordarás lo que aprendiste en la sesión anterior sobre la definición de fracciones, las partes de las fracciones y su conversión a decimales. Encontrarás en nuestro día a día muchos ejemplos de los diferentes tipos de fracciones, ya que, no importando el contexto, las fracciones se usan en todo lugar. Por ejemplo, las personas que trabajan en la plomería o construcción, al comprar tubo lo hacen por medidas como 1 pulgada, media pulgada o 3/4 de pulgada, o también en la cocina, como lo viste en la clase anterior. Al preparar alguna receta puedes encontrarte medidas de los ingredientes expresadas en fracciones o en decimales, como 1.5 kilogramos de arroz o medio kilo de carne. Todos los días, al decir la hora o referirnos al tiempo, generalmente usamos expresiones como media hora, 1/4 de hora o 3/4 de hora. ¿Pero te has preguntado qué significa esta manera de medir el tiempo? Es claro que las fracciones nos acompañan en nuestro día a día, pero ¿sabías que existen diferentes tipos de fracciones y de números decimales? Cada una con sus características y cualidades propias. Hasta el momento has revisado 3 tipos de fracciones: las fracciones unitarias y las fracciones propias e impropias, cuyo valor puede ser representado utilizando figuras. La respuesta es que las fracciones propias son menores a un entero, y las impropias siempre serán mayores a la unidad o bien mayores a un entero. La fracción un entero, 1/4 recibe el nombre de un número mixto, por incluir una parte entera y una fraccionaria. En el ejemplo anterior observas que 5/4 es una fracción equivalente a un entero y 1/4. Un ejemplo común es cuando vas a la tienda a comprar 1,5 kilogramos de arroz y estarías pidiendo una fracción mixta. El reto de hoy es el siguiente: revisa en tu libro de texto el tema identificación de fracciones y decimales y realiza las actividades que ahí se sugieren. Proseguiremos con la clase de español, titulada Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social. Nuestro resumen dice así: la sesión de hoy se llama Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social y tiene mucho que ver con lo que has revisado en formación cívica y ética, pues están relacionadas, como todo el conocimiento. Analizarás las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no solo desde un punto de vista de para qué sirven, sino cómo se hacen. Pensemos en un ejemplo de todos los días. Seguramente has entrado a alguna biblioteca escolar. En ellas existen reglas para poder hacer uso de los acervos bibliográficos, los libros. Las bibliotecas deben procurar un ambiente libre de ruidos para respetar el tiempo de libre estudio de los demás, o de disfrutar de una lectura. Las características de los reglamentos son las siguientes. La primera, indudablemente, es el título y nombre de la institución que lo emite, que es el tema relacionado con la situación y lugar donde se aplicarán las normas. Otra de las características de los reglamentos, leyes y declaraciones es la forma en que están organizados, y es por su extensión que se conforman por capítulos. Por ejemplo, en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en el capítulo del Derecho a la Identidad, en su artículo 19, mencionan que las niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tienen derecho a: número 1. Contar con un nombre y apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil. Y en el caso de la biblioteca escolar o dentro de la escuela es un listado o decálogo de lo que podemos hacer y no hacer. Si son textos distintos deben escribirse y usar palabras que les son propias. Una redacción adecuada en este caso va a permitir que los diferentes reglamentos tengan la respuesta deseada por parte del receptor, es decir, de quien debe acatar las reglas. Siempre hay que procurar incluir ideas y conceptos claros, tomando en cuenta la situación y a quién va dirigido. Si uno no entiende lo que dicen los reglamentos, difícilmente va a poder cumplir con ellos. Esto sucede si la redacción no es clara o está en un idioma que no se conoce. Podemos decir que los reglamentos, las leyes y las declaraciones deben estar exentos de ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que estos puedan entenderse o interpretarse de diferentes maneras. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de biología, titulada Adaptarse para sobrevivir. Nuestro resumen dice así: en la clase anterior concluiste que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución, y que, a través de ella, los individuos mejor adaptados a un determinado ambiente sobreviven y transmiten esa característica a su descendencia, y los que no lo hacen mueren. A partir de esa teoría de Darwin, hoy verás de qué manera se dan las adaptaciones, qué organismos tienen una mayor probabilidad de sobrevivir.
Frente a esta pregunta, Darwin argumentó que todos los individuos de una población son diferentes, pues presentan variaciones. Entonces, en la lucha por la sobrevivencia, los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, estas les permiten adaptarse, sobrevivir, reproducirse y heredar sus características a nuevas generaciones. Cuando los organismos viven en algún ambiente determinado donde se desarrollan, se reproducen, se alimentan y se refugian, pertenecen a ese ambiente, y los puedes clasificar en acuáticos o terrestres. Entonces, los organismos acuáticos habitan en ambientes formados por los ríos, lagos, mares, humedales o en cualquier cuerpo de agua donde pueda vivir. Inclusive en las charcas o en el agua de los floreros puedes encontrar microorganismos. Dependiendo de las características adaptativas de los animales y vegetales, estos pueden desarrollarse en un ambiente acuático o terrestre. Por ejemplo, los peces que son acuáticos presentan ciertas características, como una forma particular y aletas que les favorece para moverse en el agua. Su respiración es por medio de branquias, por lo que pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua. Estas características les permiten sobrevivir en ese ambiente. El reto de hoy es el siguiente: investiga acerca de adaptaciones de otros seres vivos y elabora un cuadro comparativo ilustrado en tu cuaderno. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de geografía, titulada Mi identidad en el espacio geográfico. Nuestro resumen dice así: reconocerás cómo las características y componentes del espacio geográfico del lugar en el que vives da origen a la identidad espacial. Asimismo, podrás entender por qué te sientes parte de ese lugar y orgulloso de ello. Para iniciar, ¿sabes qué es identidad? En caso de que ya lo sepas, en esta sesión se ahondará un poco más en el concepto, y si no lo sabes, toma nota en tu cuaderno de la siguiente definición. La identidad es el conjunto de rasgos o características propias de una persona o grupo de personas que les distingue de los demás. La identidad también se entiende como la imagen que la persona tiene de sí misma en relación con otras. La identidad no solo refiere a nuestro nombre, sino además a los rasgos físicos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y de actuar. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. Seguramente pensarás que te encuentras en la sesión de formación cívica y ética, pero no es así. La identidad se relaciona con la geografía en el sentido de la identidad espacial. Ve de qué se trata. En relación con este tema de la identidad espacial, revisa la siguiente información. La geografía está presente en todas las dimensiones de tu vida, y a veces lo pasas desapercibido. De esta forma, así como cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos dan identidad, los lugares también lo tienen, y muchas veces ese nombre está envuelto en un gran significado. En este sentido, ejemplos de identidad espacial son los nombres geográficos o toponimia, como también se le conoce, los cuales expresan el significado del lugar en donde vivimos según sus características naturales. Por ejemplo, tenemos que en el estado de Zacatecas recibe su nombre por las amplias áreas de zacatales que hace mucho tiempo había en su territorio. Así, el nombre Zacatecas significa lugar donde abunda el zacate. Otro ejemplo, Aguascalientes, recibe su nombre por la abundancia de aguas termales que existentes en la zona. Su nombre significa lugar de aguas termales. El reto de hoy es el siguiente: elabora un collage con diferentes recortes o dibujos en el que represente los elementos que definen tu identidad espacial. Recuerda que el collage es un conjunto de imágenes que se pegan una encima de otra sin dejar espacio entre ellas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.